buscaba un autor, Roberto Ar, argentino, dos obras. La Isla Desierta, que en realidad es una obra de teatro, no es una novela, es una obra de teatro en un acto. Muy interesante. Los personajes son trabajadores de una oficina portuaria que están cansados de la monotonía de su labor y cómo ven por las ventanas los barcos que van y vienen y ese deseo de viajar, ¿no? Tan vigente lo que ocurre en esta obra. Y aparece un personaje particular que se llama, o que le dicen el mulato, que habla de que él había viajado durante toda su juventud y empieza a hablar de que viajaba en barco y que conoció una isla desierta. Entonces todos empiezan a fantasear con ir a esa isla desierta que les va a sacar de esta monotonía del trabajo en oficina todo el tiempo. En este caso la temática de esta obra son los sueños desatados, ¿no? Hay una búsqueda desesperada de libertad que permita salir de esa monotonía diaria. Dicen que no tan actual, ¿no? La temática, actual. ¿no? Sí, Pensaba sí, en sí. esto que estábamos hablando y en la experiencia de Martín, ¿no? Como el hecho de andar en bicicleta, de conectarse con la naturaleza, con algo tan saludable, ¿no? Es como que también lo llevó el estrés, ¿no? Lo llevó a poder conectar un poco con algo tan saludable. Y bueno, y pienso en la temática de esta obra, ¿no? Es que claro, muchas veces nosotros esperamos a disfrutar la vida en vacaciones, en realidad tenés que disfrutarla todo el año. Porque hay gente que trabaja todo el año para ir a Brasil, disfrutar 1 o 2 semanas y volver a trabajar todo el año, y no es para nada saludable, hoy lo sabemos. Bueno, estas personas estaban ahí celebrando, fantaseando que se iban a la isla desierta, cada rol iba a cumplir cada uno, hasta que llega el jefe y el director y los termina despidiendo a todos por la fiesta que había ahí, por la imaginación de estos personajes. Pero sí, muy actual, muy actual. Después, la otra obra por ahí es más conocida, Los Siete Locos. Algunos los piensan en una trilogía que arranca con El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, y concluye con Los Lanzallamas. Yo voy a hablar solo de los Siete Locos. Es una obra muy conocida, muy representativa dentro de la literatura argentina, que ronda la cuestión del existencialismo filosófico. Los personajes caracterizados ahí, y yo pensaba y hablaba con otra gente alguna vez, aquellos que hemos leído esta obra, como que en cada franja etaria, como en cada generación, ya que estamos en este programa, nos sentimos identificados con un personaje distinto. Lo que hace es también una crítica social, bien Claudio lo decía antes de salir al aire, Roberto Ar era un periodista, y él hace unas grandes críticas sociales. Hay cuestiones morales de por medio y todo lo demás, pero hay un personaje, el protagonista, ¿no? Remo Ordosain, que tiene una vida que no tiene mucho orden, tiene necesidad de dinero tan vigente, tan actual, ¿no? Y se une a una sociedad secreta que pretende llevar a cabo una revolución social. Con una particularidad: ¿cómo financiamos esa revolución social? Con burdeles en todo el país. Con burdeles, dice, se va a financiar la guerra. O la revolución, si se quiere. Cada personaje es particular. Remo Ordosain, el astrólogo, el rufián melancólico. Pensemos los nombres de cada personaje. Ordosain es inventor, y esta faceta es medio autobiográfica, porque Roberto Ar era un inventor que no trascendió, pero su personaje crea una rosa de cobre. No tiene ninguna finalidad altruista, quizás solo poética. Y Roberto Ar, no obstante, parece utilizar a Ordosain como un último resabio de esa esperanza ante el vacío de la existencia. También para realizar una crítica social. En Los Siete Locos abundan los monólogos interiores, que a veces conducen a un pensamiento un poquito más lúcido y otro no tanto, pero que llevan a expresar la interioridad de estos personajes que critican a la sociedad en la cual les toca vivir, o al momento que les toca vivir. El programa pasado yo había hablado de Dostoyevsky. Algunos dicen que Roberto Ar era el Dostoyevsky porteño, por su manera de escribir. Roberto Ar muere joven. Nunca pudo vivir abundantemente de su producción literaria, siempre con penuria, siempre criticado. Pero para mí, personalmente, considero uno de los más grandes escritores argentinos. Bien.
Leíste Los Siete Locos vos, Claudio, no me parece, ¿no? ¿O no? Sí, te iba a preguntar, Erdosain aparece también, es un personaje que aparece también en el juguete rabioso. Sí, Ah. sí, por eso pensamos en una trilogía. Claro. Por ahí en el Juguete Rabioso encontramos historia de jóvenes, Ajá. ¿sí? Y esos jóvenes terminan siendo los adultos que aparecen en Los Siete Locos. Te pregunto, Igual cada obra se puede leer independientemente. Sí, totalmente. Muy criticado Roberto Arnedes, o sea, por ahí alguna vez leí, o sea, en su manera de escribir, algunos como que lo consideran por ahí un poco desprolijo, Sí. En su forma, ¿no? Pensemos que es contemporáneo de Borges y demás. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Comparativamente. Claro, ¿qué ocurre? Es como un escritor marginal, un escritor de las orillas. Cuando Claro. nosotros estudiamos hay como dos grupos diferenciados de escritores. Y entonces, ¿qué ocurre? Si lo comparamos en su forma de escribir, sí es como vos decís, era desprolijo. Los biógrafos cuentan que él escribía en los papelitos que encontraba, en boleto de colectivo, en el margen de un diario, en lo que sea. Y era criticado en su familia justamente por eso, porque decían que ser escritor no es un oficio. ¿Cómo alimentás a una familia con eso? Claro, él, o sea, él, por ahí su ingreso era la cuestión de escribir sus notas periodísticas. Ser periodista, que tampoco le redituaba Tampoco le mucho. redituaba, pero de eso vivía. Sí, y un poco que exactamente. la cuestión del escritor estaba como ahí, como no podía vivir de eso. No, inclusive por eso mencionaba este personaje, ¿no? Que es un inventor fallido, si se quiere. Él también creaba cosas, inventaba cosas como esa manera de salir, ¿no? de la miseria en la que vivía. Una especie de autobiográfico también. Sí, algunos totalmente, podemos tomar. totalmente. Pero sí es muy criticado por muchos estudiosos de la literatura, digamos, pero es por esta cuestión de ser como un escritor marginal y contar cosas que quizás no aparecían en las obras de ese tiempo. Un día podemos hablar un poco de la crítica literaria. Sí, ¿por qué no? Creo que es interesante el tema, porque muchas veces los críticos literarios hicieron bolsa, tal vez estoy hablando desde mi ignorancia, ¿no? Uh-huh. Algún escritor, pero porque desde los parámetros o de la manera de mirar una obra es como que no la entienden, o tal vez, pero tal vez con el correr de los años se vio muchas veces lo grande que podía ser una obra o la manera que llega a algunas generaciones, a algunas personas, ¿no? Hay que definir cuando hablamos de crítica literaria que está el canon literario y la cuestión marginal de la literatura. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a mencionar uno bastante controversial. El Marqués de Sade. Durante mucho tiempo considerado fuera del canon literario, hasta por la cuestión moral, ética, religiosa, si se quiere, pero en otra época o en otro tiempo forma parte del canon literario por su manera particular de escribir. Pensemos en nuestros héroes. Según la fecha en la cual son estudiados, son héroes o villanos. Uh-huh. En la literatura, en el arte o en la crítica del arte pasa lo mismo. Según el tiempo en el cual nos toca vivir, vamos a ser considerados grandes o villanos dentro de ese marco. Bien, entonces están hechas las recomendaciones. Recordame los títulos. La isla desierta y Los Siete Locos.